Amigos, ¿alguna vez les pasó que oraron y al terminar sintieron que estaban más lejos que cerca de Dios? Como si hablaron mucho pero dijeron poco. A veces repetimos frases bonitas, ponemos voz espiritual, pero el corazón se queda afuera. Y en medio de eso nos preguntamos, ¿será que estoy orando mal? Pues tranquilos, no están solos. Nos pasa a todos, incluso a mí. Y justamente de eso quiero hablarles hoy. Cómo orar sin máscara, sin espectáculo, con un corazón honesto delante del Padre que nos ve en lo secreto. Amigos queridos, esta noche volvemos a un pasaje que todos conocemos, pero que siempre nos sorprende. Mateo 6, 5, 8. Jesús nos dice que cuando oremos no lo hagamos para ser vistos, sino que entremos en nuestro cuarto, cerremos la puerta y hablemos con el Padre que ve en lo secreto. Y añade, no usen muchas palabras, porque el Padre ya sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. ¿Les ha pasado sentir que la oración a veces se vuelve una actuación? Uno se pone voz espiritual, mira si alguien nos oye o repite frases bonitas como si Dios impresionara por nuestra elocuencia. Y cuando no sentimos nada pensamos, ¿será que estoy orando mal? Tranquilos, nos pasa a todos. Yo también me distraigo, me enredo y alguna vez me descubrí orando más para mi orgullo que para mi Dios. Sí, el pastor también se distrae. Principio claro y sencillo de Jesús. La vida cristiana no es apariencia, es relación. No se trata de verse santo, sino de estar con el santo. No es ponerse la camiseta religiosa como quien se pone la del Barça o del Real Madrid. No es club ni etiqueta, es una amistad viva con Jesús. ¿Dónde se construye esa amistad? En lo secreto. Ahí donde nadie te aplaude, pero el Padre te ve, te conoce y te ama. Ahí donde la máscara cae y la verdad se dice con voz bajita, Señor, aquí estoy. Déjeme ponerlo con una imagen. La oración no es una rueda de prensa, es un café con tu mejor amigo. En una rueda de prensa uno elige palabras, cuida los gestos, busca titulares. En el café uno cuenta la verdad. Estoy cansado, me preocupa esto, gracias por aquello. Y tu amigo escucha. Si en la oración hablamos como en una rueda de prensa, salimos agotados. Si oramos como en un café, salimos en paz. Y otra comparación, la oración es el cargador del alma. ¿Se han dado cuenta de que cuando el celular marca 2%, todos nos volvemos muy espirituales? Buscamos enchufe como si fuera el maná del cielo. Pues el corazón también necesita enchufe diario. Sin carga todo se oscurece. Con carga vuelven la luz y la dirección. Jesús lo dice sin rodeos en Mateo 6, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Qué recompensa? Su presencia, su paz, su guía. Y añade, no repitan palabras sin sentido. Su Padre ya sabe lo que necesitan. Qué descanso, ¿no? No necesito convencer a Dios, necesito confiar en Dios. No necesito palabrería, necesito sinceridad. Aquí entra algo muy práctico que Jesús nos dejó, dos grandes vías de comunicación. Por la oración, nosotros le hablamos a Dios. Por la palabra, Dios nos habla a nosotros. Si solo hablo y no escucho, monólogo. Si solo escucho y no respondo, distancia. Pero si oro y leo, hay diálogo, hay relación, hay vida. Aplicación aterrizada, elige cada día un lugar y un tiempo. Cierra la puerta. Y si puedes, pon tu teléfono en modo avión. Sí, Jesús no lo dijo así, pero el Espíritu es el mismo. Ora corto, ora honesto. Señor, hoy estoy ansioso por esto. Gracias por aquello. Perdóname por lo de más allá. Guíame aquí. Fácil, ¿no? Lee un pasaje breve. Por ejemplo, el Padre Nuestro que viene justo después, Mateo 6, 9, 13 o un salmo. Pregunta, Señor, ¿qué me dices hoy? Y guarda silencio un minuto. Lleva un cuaderno, escribe una línea. Hoy creo que Dios me dijo, verás su fidelidad con el tiempo. En la dificultad no huyas de Dios,
corre hacia Él. La tormenta no es señal de su ausencia, suele ser aula de crecimiento. El viento que te asusta puede ser el mismo que te empuja a una fe más profunda. Les comparto algo personal. Hubo una temporada en la que orar me costaba, me sentía seco. Decidí volver a lo simple, 5 minutos cada mañana, puerta cerrada, una silla, una Biblia abierta en los Salmos. Mi oración era pobre. Señor, no tengo ganas, pero aquí estoy. Y descubrí que la pobreza de mis palabras no empobrece el corazón de Dios. Él llenó mi silencio con paz. No fue espectacular, pero fue real. Y lo real cambia la vida. Quizá me digas, pastor, no sé orar. Jesús sonríe y dice, perfecto, ven igual. Las mejores oraciones a veces son las más cortas. Señor, ayúdame. Gracias. Aquí estoy. Y si hoy cambiamos la culpa por confianza, y si en lugar de medir cuántos minutos oramos, medimos cuánto abrimos el corazón, responden conmigo con estas preguntas. ¿Estoy buscando ser visto por otros o ser visto por mi Padre? ¿Estoy viviendo para la etiqueta o para la relación? ¿Dónde está mi cuarto secreto esta semana y a qué hora voy a ir? Les propongo un desafío de 7 días, 10 minutos diarios. 3 para hablar con Dios, 3 para leer un pasaje, 3 para escuchar en silencio y 1 para anotar. Si fallas un día, no te rindas, vuelve al día siguiente. Dios no lleva un cronómetro, lleva un corazón. Quiero terminar con una historia. Mi abuela vivía en el campo, en una casa sencilla con una puerta que chirriaba. Cada tarde, sin falta, entraba a su cuartito, cerraba la puerta y oraba. Cuando murió revisamos su Biblia. Estaba gastada, con lágrimas secas entre las páginas. En una de ellas había escrito, Dios responde a su tiempo y a su manera. Mucho de lo que hoy soy nació en ese cuarto que nadie veía, pero que el Padre honraba. Y una frase de Santa Teresa de Ávila que me acompaña, la oración no es otra cosa sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Amigos, ¿lo intentamos? Esta noche al llegar a casa cierra la puerta, respira hondo y dile a Jesús, aquí estoy. Él ya sabe lo que necesitas y aún así le encanta escucharte. Que nuestras dificultades nos empujen al secreto donde el Padre transforma la carga en confianza y el ruido en paz. Que esta semana no actuemos para el mundo, sino que vivamos con Jesús de verdad. Amén. Hermanos, estoy un poco preocupado. La semana casi termina y aún quedan tantas cosas hermosas por compartir y solo nos restan 3 noches. ¿Se les pasa rápido también? A mí sí. Por eso pensaba, quizá una de esas noches la dediquemos a cómo estudiar la Biblia, porque es por medio de la Biblia que Dios nos habla, nos corrige, nos consuela. Y si queremos escuchar su voz y conocer su voluntad, necesitamos abrir su palabra. Pero esta noche quiero que hablemos de la oración, porque si Dios nos habla por la Biblia, nosotros hablamos con Dios por la oración. ¿Ven la doble vía? Él con nosotros con Él. Comunicación de ida y vuelta, relación de verdad. Ahora hablemos del problema que muchos vivimos. Aunque sabemos que orar es importante, no siempre lo aprovechamos. Algunos piensan que orar es solo un deber, una obligación religiosa. Me lo han dicho así. Pastor, sé que hay que orar, pero no quiero. Y eso ya es serio. Un corazón que no quiere orar es un corazón que se está enfriando, un alma que se aleja de la fuente de la vida. Otros me dicen, pastor, cuando oro siento que mis palabras no pasan del techo. ¿Te ha pasado? Oras y sientes que todo se quedó en la habitación. Y hay más. No me puedo concentrar, mi mente se va, pienso en la cuenta por pagar, en el correo sin responder, en lo que voy a cocinar mañana. ¿A alguien más le pasa? Y la clásica, ¿cómo puede alguien orar 1 hora? A los 2 minutos ya oré por el perro, por el vecino y por la planta y me quedé sin tema. Escúcheme con cariño. El problema no es que no sepamos que hay que orar, eso lo sabemos todos. El problema es que no hemos descubierto el gozo de hablar con el Padre.
Cuando la oración deja de ser un rito y se convierte en un encuentro con Jesús, el tiempo deja de ser una carga. No es tengo que, sino quiero estar con Él. Principio clave. La oración es relación, no recitación. Es presencia, no performance. Es un corazón que se abre a otro corazón. Y sí, cuando no oramos el alma se marchita, como un árbol sin agua. El árbol vive porque sus raíces llegan a la fuente. Si le cortas el acceso, se seca y acaba en leña. Así es nuestra vida espiritual. Jesús lo dijo de una forma preciosa. Permanezcan en mí y yo en ustedes, porque separados de mí nada pueden hacer. Juan 15:5. Esa es la raíz, esa es la vida. Orar es permanecer. Déjenme ponerlo con ejemplos sencillos. Orar es como hablar con un buen amigo. Si solo hablas tú te aburres. Si nunca hablas se enfría la amistad. Pero cuando hay ida y vuelta, el corazón se ensancha. Orar con distracciones es como una llamada con mala señal. ¿Qué haces? Te mueves a un lugar mejor, hablas más despacio, repites lo esencial, no cuelgas, buscas la señal. Y sí, la mente se va, pues tráela de regreso con suavidad. A mí también me pasa. Cuando me distraigo, convierto esa distracción en oración. Señor, estoy preocupado por ese pago, te lo entrego. ¿Ves? La distracción deja de estorbar y se vuelve puente. Aplicación práctica, aterricemos esto. Empezar simple. Padre, aquí estoy, 3 minutos por la mañana y 3 por la noche. Si después quieres más, perfecto. Usa una guía sencilla, ACTS. Adoración, ¿quién es Él? Confesión, lo que pesa. Gracias, lo bueno. Súplica, lo que pides por ti y otros. 2 minutos en cada una y ya tienes 8, sin forzar. Ora a lo largo del día con flechas cortitas. Jesús, dame paz. Gracias por esto. Ayúdame en esta reunión. Escribe tus distracciones. Ten una hoja al lado, anota lo que te interrumpe y vuelve al Señor. Tu lista de pendientes no tiene por qué robarte la presencia. Define un lugar y una hora realistas. Un sillón, una caminata, la mesa de la cocina con el café. Dios se encuentra contigo en lo cotidiano. Y cuando sientas que tus palabras no pasan del techo, recuerda, el cielo ya se abrió en la cruz. La oración no depende de tu elocuencia, depende de su gracia. Dios escucha al hijo que llama, aunque solo alcance a decir, Señor, sálvame. Les comparto algo personal. Hubo temporadas en que yo mismo sentía sequedad. Oraba y nada. Aprendí a quedarme 1 minuto en silencio, respirando despacio, repitiendo, Jesús, estoy contigo y tú conmigo. No siempre sentí algo, pero mi alma encontró raíz. Con el tiempo la paz volvió a brotar. La sequedad no era un castigo, era una invitación a confiar más en Él que en mis sensaciones. Entonces, ¿qué tal si esta semana hacemos un pacto sencillo? Durante estas 3 noches que nos quedan, dediquemos cada día un pequeño tiempo para orar con intención. ¿Te animas? Si te cuesta, díselo a Dios tal cual. No tengo ganas, pero quiero querer. Esa también es una oración honesta y Él la honra. Quisiera terminar con una historia inspiradora. Se cuenta que Martín Lutero decía, tengo tanto que hacer hoy que pasaré las primeras 2 horas en oración. Suena al revés, ¿no? Pero él sabía esto, cuando uno permanece en la vid, el día deja de ser una carrera y se vuelve un caminar. La oración no te quita tiempo, te da vida para el tiempo. Si hoy tu corazón dice, quiero volver a hablar con mi Padre, díselo con un amén o con un aquí estoy, Señor. Y empecemos, porque cuando la oración se vuelve encuentro con Jesús, el alma florece y la vida se ordena desde adentro. Y aunque la semana se nos acabe, la comunión con Él apenas está comenzando. ¿Oramos? Problema que todos entendemos. Seamos honestos.
Todos sabemos que deberíamos orar. ¿Hay algún creyente que no lo sepa? No. El problema no es el conocimiento. El problema casi siempre es el deseo. Sabemos que orar es vital, pero llegamos a la noche cansados, sin ganas, con la mente dispersa. ¿Te ha pasado? A mí también. Es como un celular sin carga. No es que no sirva, es que necesita conectarse a la fuente. Principio clave. Jesús lo dijo con claridad: separados de mí nada pueden hacer. Juan 15, 5. Él es la fuente de vida. Si no hay comunión con Él, terminamos secos, sin fruto, sin fuerza, sin vida. La oración no es una tarea para cumplir, es el lugar donde el corazón respira. Y aquí va otro punto clave. Dios busca sinceridad, no espectáculo. Ejemplo sencillo y comparación. Piensa en una planta. No grita para crecer, simplemente bebe agua cada día. Y nosotros a veces queremos crecer a fuerza de voluntad, pero sin beber de Dios. O pensamos en la oración como una llamada de emergencia cuando debería ser nuestra llamada de cada día. Con una sonrisa te pregunto, ¿es tu oración tu volante o tu llanta de repuesto? La palabra que nos corrige y anima. Jesús nos enseñó: cuando oren no sean como los hipócritas. Mateo 6, 5. ¿Qué es la hipocresía aquí? Orar de labios pero no de corazón. Aparentar ante otros o ante nosotros mismos. Cumplir un rito sin comunión. A Dios no le impresiona una oración bonita si no es verdadera. Y ojo con esto, la mayoría no se arrodilla para alejarse de Dios. Todo lo contrario, queremos acercarnos. Pero si oramos desde la apariencia y no desde la verdad, terminamos más lejos. Por eso Jesús nos invita a ir a lo secreto, Mateo 6, 6, al lugar donde sobran las máscaras y sobra solo el corazón. Entonces, ¿qué hago cuando sé que debo orar pero no quiero? Te comparto algo personal. Más de una vez he llegado a la cama tan cansado que mi mejor oración fue: Señor, no tengo ganas, pero te necesito. ¿Sabes qué? Dios no se asusta de tu bostezo. Él se acerca al corazón sincero. Muchos hemos creído que orar bien es orar largo y perfecto. No, orar bien es orar de verdad. Algunas ayudas prácticas y reales. Comienza pequeño pero real. 7 días, 7 minutos. Pon alarma. Sin héroes de una noche. Constancia de cada día. Ora con la Biblia abierta. Un salmo, una frase de Jesús. Lee una línea, responde con otra. Respirar y responder. Sé honesto. Señor, hoy no quiero, pero quiero querer. Esa oración ya es milagro. Cambia de postura. Si te duermes, camina. Si te dispersas, ora en voz alta. Si te tensas, escribe tu oración. Usa frases cortas durante el día. Jesús, ten piedad. Padre, aquí estoy. Espíritu Santo, guíame. Busca compañía. Ora 10 minutos con alguien por llamada una vez a la semana. El fuego se mantiene mejor en comunidad. Recuerda, Dios no lleva cronómetro, lleva corazón. Él no premia minutos, transforma vidas. ¿Por qué perdemos las ganas? A veces por cansancio. A veces por culpa, a veces porque oramos para cumplir. La frialdad espiritual no es una condena, es una señal. El alma pide agua. Y esa señal es una invitación de Dios, no un reproche. Hebreos 4, 16 nos dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. No dice perfectamente, dice confiadamente. ¿Cómo convertir la oración en deleite? Del deber al encuentro. Piensa en una cita con un amigo que te ama, no en un examen. Del rendimiento a la relación, más escuchar que demostrar. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Del ruido a la presencia. Respira hondo, di despacio el nombre de Jesús. Deja que el corazón se aquiete. Del aislamiento a la vida diaria, cocina con Él, maneja con Él, trabaja con Él. La oración no termina con el amén, sigue en el día. Aplicación personal ahora mismo. ¿Qué tal si hoy antes de dormir haces esto? 1 minuto de silencio. Aquí estoy, Señor.
Lee un salmo breve, por ejemplo, Salmo 62, 8. Derramen ante Él su corazón. Dile 3 verdades simples. Gracias perdóname por te entrego. Quédate un minuto en silencio y termina con hágase tu voluntad. Si te ayuda, responde en tu corazón ahora mismo: Señor Jesús, enciende en mí el querer como el hacer. Enséñame a orar. Lo hacemos juntos esta semana, 7 días, 7 minutos, cada día. ¿Quién se anima? Un cierre para el alma. Déjame contarte algo tierno. Un padre me dijo que su hijo pequeño muchas noches se duerme hablándole. El niño empieza contando su día y sin darse cuenta se queda dormido en sus brazos. El padre no se enoja, sonríe y lo abraza más fuerte. Así es el Padre con nosotros. A veces llegarás cansado, tal vez con palabras torpes, pero si vienes, Él te sostiene. Y mientras te sostiene, te da vida. Y te dejo una cita que me acompaña. Corrie ten Boom preguntaba: ¿es la oración tu volante o tu llanta de repuesto? Hoy Jesús te invita a ponerle las manos al volante con Él. Si estás de acuerdo, dile ahora: Señor, quiero caminar contigo, reenciende mi corazón, confío en ti, porque en comunión con la fuente la vida vuelve, el fruto aparece y el alma canta. Amén. Lo intentamos juntos desde hoy. Tema: orar sin máscaras. El problema que todos entendemos. ¿No te ha pasado que oras y al terminar sientes que estás más lejos que cerca? Como si hablaste mucho pero no dijiste nada. A veces repetimos frases de memoria porque así toca y el corazón se queda fuera. Y sí, esto duele. Duele porque estamos buscando a Dios de verdad. Te entiendo, a mí también me ha pasado. He tenido momentos en los que por cumplir dije palabras bonitas pero vacías. ¿Te suena? El principio central. Jesús fue muy claro: a Dios le importa más la sinceridad que la longitud o la elegancia de la oración. No es que el cielo tenga un contador de palabras. El problema no es repetir algo, sino repetir sin corazón, sin sentido, como una fórmula mágica. En pocas palabras, Dios prefiere un minuto honesto antes que una hora de palabrería. Sí, lo digo con cariño pero directo. A veces es mejor callar un momento y ser sinceros que hablar mucho con falsedad. Un ejemplo real y una comparación. Imagina que alguien te dice: te amo 20 veces seguidas mirando el celular sin mirarte a los ojos, convince. Ahora piensa en un te amo corto mirándote con verdad. ¿Pesa más? Lo mismo con Dios. Otra imagen, esos audios eternos de WhatsApp que al final no dicen nada. Perdón si te sentiste aludido. En la oración, menos ruido y más corazón. La palabra que ilumina. Jesús dijo: y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Mateo 6, 7, 8. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. La palabra que Mateo usa es batalogeo, parloteo vacío, repetir sin pensar, balbucear como si Dios se convenciera por cantidad. ¿Te das cuenta? Jesús no está prohibiendo repetir una frase con fe. Él mismo repitió en Getsemaní. Está corrigiendo el hábito de hablar sin alma. También recuerda algo sencillo pero importante: la Biblia no se escribió en español. El Antiguo Testamento en hebreo, con algunas partes en arameo, y el Nuevo en griego. Por eso los que estudian teología aprenden estos idiomas no para complicarte la vida, sino para ir al sentido original. Y el sentido aquí es clarísimo: Dios quiere verdad en lo íntimo. En toque personal, te confieso, yo he estudiado, investigado, he orado y he trabajado mucho para compartirte esto hoy. Pero he descubierto que a veces mi estudio se vuelve un escudo para no desnudar el corazón. Y el Señor, con paciencia, me ha enseñado a empezar simple. Padre, aquí estoy. Me conozco poco, pero tú me conoces del todo. Ayúdame. Esa oración cortita me ha salvado de la hipocresía más de una vez. Entonces, ¿qué es la hipocresía en la oración? No es tropezar en las palabras, no es quedarte en blanco.
no es repetir un salmo. La hipocresía es aparentar cercanía sin entregar el corazón, es usar palabras para impresionar a otros o para tranquilizar la conciencia sin abrirle el alma al Padre. Por eso en algunos casos es mejor no orar así que hacerlo con falsedad. Pero ojo, no te estoy invitando a dejar de orar. Te estoy invitando a orar de verdad con lo que tienes hoy, aunque sea poquito, aunque duela. Aplicación práctica a tu vida. Haz una pausa breve antes de orar. Respira y reconoce cómo llegas. Señor, vengo cansado, alegre, ansioso. Usa palabras sencillas. Habla como hablas con un amigo. Dios no necesita que lo impresionemos. Si repites una frase que sea con sentido, repite hasta que el corazón se encienda, no por cumplir. Abre la Biblia y responde a Dios con sus propias palabras. Un versículo, una frase, una promesa. Acepta el silencio. A veces el silencio sincero vale más que 1000 frases de memoria. Termina con confianza. Hágase tu voluntad, confío en ti. El valor positivo de las dificultades: cuando te sientas seco, no te condenes. La sequedad desnuda la hipocresía y nos empuja a la honestidad. Cuando no te salen palabras, ahí nace la oración más pura. Señor, ten misericordia de mí. El dolor nos vuelve verdaderos y en la verdad Dios se acerca con ternura. Tu lucha no es un estorbo, es una puerta a la confianza. Una invitación hoy. ¿Te animas a orar conmigo ahora mismo? Cierra los ojos un momento y di con tus palabras: Padre, no quiero hablarte por costumbre. Aquí está mi corazón con lo bueno y lo roto. Enséñame a orar con verdad. Confío en ti. Amén. ¿Lo hiciste? Si quieres, cuéntame luego qué sentiste o qué te costó. Oramos juntos. 10. Para terminar, una historia que inspira. Cuentan que una niña, sin saber orar, se sentó y dijo: Dios, no sé qué decirte. Te voy a dar el abecedario. Tú arma las palabras que yo no puedo. Y se quedó en silencio, confiada. ¿Sabes? Dios entiende tu abecedario roto. Él no busca discursos, busca tu corazón. Y si prefieres una frase para llevarte hoy: Dios no mide la oración por su longitud, sino por su peso. Que el Señor nos dé oraciones cortas si hace falta, largas si es necesario, pero siempre verdaderas. Vayamos a Él sin máscaras, con fe sencilla, y veremos cómo su presencia nos trae de vuelta a casa. Amigos, todos vivimos rodeados de palabras, mensajes, audios, comentarios, rezos rápidos. ¿No les pasa que a veces hablamos mucho y sin embargo decimos poco? A mí me ha pasado. Como predicador, preparo, oro, estudio, pero también me he descubierto repitiendo frases de memoria con el corazón distraído. ¿Y a ustedes? Aquí va el principio clave, sencillo pero profundo. En el reino de Dios, no todo hablar es lo mismo. No es la cantidad de palabras lo que abre el cielo, sino la intención y la verdad que hay en el corazón. Déjenme ilustrarlo. Salimos del templo y en la esquina hay una persona bajo los efectos del alcohol gritando incoherencias. Está hablando sí, pero casi nada tiene sentido. Llegamos a casa y en la cuna nuestro bebé balbucea 2 sílabas. Babá, nos derretimos. También habla, aunque nadie sabe qué dijo. Vamos al patio y el loro de la abuela repite 3 palabras que oyó 1000 veces. El loro habla, y claro, el pastor también habla, solo que ojalá con intención, con un mensaje trabajado, orado, nacido del corazón. ¿Ven el punto? En español usamos la misma palabra, hablar, pero en el griego del Nuevo Testamento hay matices. Hay un hablar que es parlotear sin sentido, hay un decir con intención, hay palabra viva que toca el alma. Y esa diferencia es clave para entender a Jesús cuando nos dijo: y al orar no usen vanas repeticiones como los gentiles,
porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Mateo 6, 7. En términos simples, Dios no se impresiona por discursos largos. Él atiende al corazón sincero. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Primero, no se trata de orar poquito, sino de orar con propósito. Segundo, si hoy te sientes como el loro repitiendo sin pensar, es una invitación amable del Espíritu a volver a la honestidad. Y tercero, si atraviesas una crisis y apenas te sale un suspiro, también hay esperanza. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, 26. Cuando faltan tus palabras, a Dios no le falta comprensión. Aplicación simple para esta semana. Antes de hablar u orar, respira y pregúntate, Señor, ¿qué hay realmente en mi corazón? Sé concreto. Nombra tu alegría, tu miedo, tu pecado, tu deseo. Menos relleno, más verdad. Menos piloto automático, más presencia. Si notas que repites por repetir, cambia una frase aprendida por una frase verdadera, aunque sea breve. Y sí, un poco de humor nos ayuda. Si el loro repite mejor que nosotros, que eso nos haga sonreír y volver al corazón, porque Dios no busca papagayos del cielo, sino hijos e hijas que le hablen de verdad. Permítame una historia final que me inspira. En 1 Samuel 1, Ana llega al templo con el alma hecha nudo. Ora en silencio, solo se mueven sus labios. El sacerdote Elí la mira y piensa que está borracha. ¡Qué ironía! Parecía incoherencia, pero era la oración más honesta de su vida. Ana responde, no, Señor mío, he derramado mi alma delante del Señor. Dios escuchó aquella oración sin discurso y le dio un hijo, Samuel, que nos enseña que el cielo reconoce la voz del corazón aunque otros la confundan. Hoy, si te identificas con el borracho que desordena palabras, con el bebé que apenas balbucea o con el loro que repite sin pensar, ven tal cual eres. Dile a Jesús, Señor, enséñame a hablarte con intención y verdad. Haz nuevas mis palabras y mi corazón. ¿Te animas a hacerlo ahora mismo en un minuto de silencio? Él está más cerca de lo que imaginas. Y tu dificultad de hoy puede convertirse en la puerta a una relación más profunda con Él. Si esto te habló, responde con un simple amén, Señor, aquí estoy. Y caminemos esta semana con menos ruido y más sentido, menos palabras vacías y más confianza en aquel que conoce cada latido. En español todos están hablando el pastor, habla el borracho, habla el niño, habla el loro, pero en el idioma griego, queridos, no es así. Porque el griego, y quiero que escuchen esto, es un idioma muy rico, muy amplio, muy preciso. En griego no se usa la misma palabra para todos esos casos. Por ejemplo, cuando una persona habla sabiendo claramente lo que está diciendo, cuando ha reflexionado sobre sus palabras, cuando expresa con inteligencia lo que quiere comunicar, en griego, el verbo que se utiliza es laleo. Así que ahora mismo, mientras yo les predico, yo estoy laleo. Estoy hablando con intención, con conocimiento, con claridad, pero cuando alguien habla sin saber lo que dice, cuando simplemente repite sonidos o palabras vacías, cuando no hay entendimiento, entonces el verbo ya no es laleo. El griego tiene otra palabra para eso, batologeo, se escribe así, batologeo. Y quiero que lo recuerden bien porque es una palabra clave esta noche. ¿Quiénes batologean? El loro batologean, el borracho batologea, el niño que no articula bien batología, repaite, pero no entiende, daís, pero no sabe lo que está diciendo. Y lo que Jesús nos dice en Mateo 6, justamente eso, cuando oren no batología. En otras palabras, no resisten palabras vacías, no hablen como leros, no digan cosas solo por decir. Cuando oras, habla con el corazón, habla con intención, habla con entendimiento, habla como quien sabe, con quien está hablando. Y eso, queridos en Crigo, el aliu, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Oración sincera, oración con sentido,
oración viva. Ahora viene lo interesante. Cuando observamos atentamente este pasaje en la Biblia, vemos que Jesús dijo en griego: cuando ores, no sé, como los hipócritas ni batologeos. En otras palabras, que Jesús está diciendo: cuando hables conmigo, no me hables como un loro. ¿Y qué hace el loro? Te lo voy a explicar con cariño. Yo nunca he estado contigo en tu cuarto, nunca he estado cerca de ti cuando oras por la mañana, ni cuando oras por la noche. No, usted es Fisto, pero puede imaginarme cómo es, y lo digo con respeto, con amor, porque yo también he pasado por ahí la mayoría de las veces, y puede haber excepciones, claro que sí, pero la mayoría de las veces, cuando llega la noche, tú te arrodillas junto a tu cama y dices: Padre nuestro que estás en los cielos. Y algunos agregan: santificado sea tu nombre. Después: gracias, Padre, por este día que me diste. Gracias por cuidarme. Gracias por salvarme del peligro. Luego dice: perdón a mis pecados. Y algunos quizás agregan alguna petición más, alguna intención, algo que quedó en el corazón. Jums, no estoy diciendo que esté mal, no para nada. Es preciso que hables con Dios. Pero lo que Jesús nos está diciendo esta noche es: no convierta esa conversación en un ritual vacío, no repita por repetir, no digas palabras porque son las de siempre. No eres como un loro, porque un loro puede decir: Padre nuestro que estás en los cielos, y no tiene idea de lo que está diciendo. Y Jesús no quiere eso contigo, Él quiere escucharte a ti, a tu corazón, a tu voz, a tu sinceridad. Él no necesita una fórmula repetida. Él quiere una conversación viva, una relación verdadera. Y luego, claro, termina la oración diciendo: dame, Señor, una buena noche de descanso, cuídame con tus ángeles. En el nombre de Jesús, omen a la mañana siguiente al despertar de rodillas otra vez y repites: Padre nuestro que estás en los cielos. Y algunos añaden con reverencia: santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por la buena noche de descanso que me diste. Escúchame con atención. Puedes que has tenido pesadillas toda la noche. Puedes que te haya dolido el estómago desde las 2 de la mañana. Puedes que tu colchón tenga resortes que atraviesan la tela. Y que te has pasado la noche dando vueltas, buscando una posición para descansar. Y aún así, en la mañana dice: gracias, Padre, por la buena noche de descanso que me diste. Te das cuenta, no estoy diciendo que está mal agradecer, no siempre es bueno dar gracias, pero si agradeces sin pensar, si agradeces sin conciencia, si dices lo mismo cada día sin detenerte a sentirlo, entonces estás orando como un loro. Y mira, si yo tomara un loro y lo entrenara para repetir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No es una frase muy larga, pero incluso al loro le costaría memorizarla y con práctica la aprendería. Y entonces el loro diría: Padre nuestro que estás en los cielos. Y todos aplaudirían al loro. Mira, está orando, pero tú no eres un loro, tú eres un hijo de Dios. Y Dios no quiere una oración mecánica, repetitiva, sin alma. Dios quiere escucharte a ti, a tu corazón, a tus palabras, aunque sean sencillas, a tu alma, aunque esté cansado, rota. Él no quiere una oración perfecta, quiere una oración real. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Padre, por la buena noche de descanso, también buen día en el nombre de Jesús. Omen, eso es lo que repite el loro, y el loro con esfuerzo puede aprender esa oración, puede memorizarla, puede decirla con entonación correcta. Pero por favor, querido hermano, no me digas que por repetir esa oración el loro será salvo cuando Cristo regrese, porque el loro sigue siendo un loro. Y aquí está la verdad poderosa que la Biblia nos muestra esta noche. Cuando eres, no sé, como los hipócritas, no va todo lo que es decir, no ores como un loro, no repita palabras que no nacen de tu corazón, no digas cosas por costumbre, solo porque las has oído toda la vida. No memorices una frase pensando que repetirla cada mañana o cada noche es suficiente para tener comunión con Dios, porque si tú dices cosas que no sientes, si tus palabras no coinciden con lo que hay en tu alma,
Si solo estás repitiendo, sin pensar, sin vivir lo que dice, entonces, escúchame con amor, estás siendo hipócrita, y no lo digo para acusarte, lo digo para que despiertes, porque si oras de esa manera no te estás acercando a Dios, te estás alejando y Dios no quiere sopar a ti. Él no quiere palabras bonitas, Él no quiere repeticiones vacías, Él quiere comunión, quiere verdad, quiere sinceridad, quiere escucharte tal como eres, con tus lujas, tu huillida, tus lágrimas, tu gratitud sincero. Él no necesita un rezo perfecto, Él solo necesita un corazón verdadero. Supongamos que tú te sabes de memoria el Padre Nuestro y cada día los recitas con devoción: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero tú sabes que tienes un vecino al que ni siquiera quieres mirar, no lo saludas, no le hablas, lo evitas, y aún así cada día oras: perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y eso te pregunto con cariño: ¿a quién perdonas y los repites? Y los repites pensando que solo por repetir esa oración una y otra vez Dios te escuchara, pero no es así. Dios no escucha repeticiones vacías, Él escucha el corazón. Y lo que Jesús nos enseña esta noche, y lo dice con amor, pero también con claridad: sexto, cuando ores, no seas hipócrita. No repitas por repetir, no memorices y recites mecánicamente toda tu vida, creyendo que eso es tener una relación con Dios. Dios no está interesado en que digas palabras correctas y tu vida va en otra dirección. Él quiere coherencia entre tus palabras y tus acciones. ¿Quiere verdad? No apariencia. Y para ilustrar mejor esto, quiero contar de una historia. Es una historia sencilla, pero muy reveladora. Se trata de Pedrito y María. Pedrito tiene 3 años. María, cerrar y empezar a salir juntos. Sabemos que esa no es la edad adecuada para tener novio o novia. Apenas están comenzando la adolescencia, no es tiempo para tener pareja. A esa edad hay tantas cosas por descubrir, por aprender, por vivir, pero la televisión, las películas, las redes sociales influyen tanto, atacan tanto la mente de nuestros hijos, que ellos empiezan a creer que tener novio a los 8 años es lo normal. Y claro, el sistema les mete en la cabeza la idea de que el amor es un juego, que tener pareja desde pequeños es algo bonito, tierno, inocente. Pero no es así. Y aquí es donde la historia de Pedro y María nos va a enseñar una gran lección espiritual. No sé cómo es aquí, pero hablo desde lo que conozco en Brasil. Los medios de comunicación hoy en día son insoportables. Son tan invasivos, tan insistentes, tan distorsionados, que un niño de 10 años, si no tiene novio o novia, ya empieza a sentirse raro, diferente, como si le faltara algo. ¿Y por qué? Porque la televisión dice que debe tener uno, porque los dibujos, las series, las canciones, las redes sociales, todo le están gritando lo mismo. Tú necesitas tener parejas ya. Pero si tú lees la Biblia, y aquí quiero que me escuches bien, encontrarás los consejos maravillosos de Dios. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para amar, hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para aprender, un tiempo para fracasar, hay un tiempo para tener novio, pero ese tiempo no es a los 10, ni a los 12, ni a los 13 años. 2 o 3 años en esa etapa de la vida no son para tener novio, son para aprender, para crecer, para madurar. Bueno, pero ese es otro tema. No voy a desarrollarlo esta noche, lo dejo para otra ocasión. Volvamos a la historia. Supongamos que Pedrito y María están saliendo. Pedrito tiene 13 años. María tiene 12 y los padres de María no están de acuerdo con esa relación. Ellos hablaron con ella, ya le dijeron claramente: hija, no queremos que tengas novio a esta edad, no queremos verte con ese muchacho. Pero María, como muchas jovencitas, empezó a encontrarse a escondidas con Pedrito, y un día el padre llega a casa por la tarde y la madre le dice: amor, esta tarde vi a María detrás del árbol. Ayer en el jardín con Pedrito, pero ya era de noche y la madre ya de María ya está durmiendo. Entonces el padre dice: está bien,
no la despierte ahora, pero mañana temprano antes de irme al trabajo. Le voy a dar una lección necesaria, una lección que ella no va a olvidar al día siguiente. Eran las 5:30 de la mañana y María dormía profundamente, soñaba con Pedrito, con sus paseos, con sus cartas, con sus palabras dulces. La niña estaba en su mundo, pero el papá tenía que salir temprano a trabajar, muy temprano, y como un buen padre latinoamericano, porque así somos, no quería dejar el asunto pendiente. Así que entró en la habitación como una tormenta. María, levántate. Antes de irme al trabajo quiero hablar contigo. María se despertó sobresaltada con el corazón latiendo fuerte. Te he dicho muchas veces que no quiero verte con Pedrito. Y tu madre me contó que ayer te vio detrás del árbol con él. Ya te lo he advertido, ya lo hemos hablado. Y aquí viene esa frase tan típica. Está en nuestra mira, te lo digo por última vez. Tú conoces a tu padre. Cuando yo digo algo, lo cumplo. Si te vuelvo a ver con Pedrito, vas a ver lo que va a pasar. Te haré pasar una vergüenza, un escándalo. Ya lo verás. Y otra vez tú conoces a tu padre. Ahora, queridos, permítame una pausa. Yo hablo como un padre en Latinoamérica, no sé cómo será en otras partes del mundo, pero en Latinoamérica cuando un padre dice tú conoces a tu padre, eso no es una sugerencia, eso es una advertencia seria. Y María lo entendió. Creo que no es muy diferente en otros países, diría yo. Pero ahora, escucha bien, María ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. La niña despertó sobresaltada. La tormenta ya había entrado en la habitación y cuando quiso decir algo, el padre ya se había ido a trabajo, y en sus 12 años de vida, ese fue el peor despertar que había tenido. Ya no soñaba con Pedrito, ya no pensaba en flores ni cartas, ahora solo sentía una mezcla de susto, de vergüenza, de vacío. Se levantó para ir a la escuela. Y justo ese día había examen, pero en lugar de estudiar, en lugar de repasar sus apuntes, María no podía pensar en otra cosa, que en su relación su mente estaba en Pedrito, en lo que le dijo su padre, en si valía la pena seguir viéndolo escondidas. Y por eso, queridos, escúchenme con cariño, por eso no es tiempo de noviazgo, es edad, porque el corazón está confundido. Porque el pensamiento no distingue bien las cosas, porque las emociones atropellan la razón y la niña aún veidó, concentrada en la ponde. Solo pensaba en el amor sin saber todavía lo que realmente es en amor. Y llegó la hora del examen, recibió la boca. Guay, no sabía nada, no había estudiado, no había repasado, estaba desconcentrada. No tenía la cabeza en su lugar y entonces se enojó, se molestó con la maestra. Pobre maestra, ella no tenía la culpa de nada, pero María estaba irritable, frustrada, y así terminó su mañana. Volvió a casa al mediodía y al llegar su madre le preguntó: hija, ¿cómo te fue en el examen? Y María no pudo mentir. Con la voz baja, con los ojos hacia el suelo, respondió: no me fue bien. Y ahí viene esa escena tan típica de muchas madres. La madre suspira, vuelve a subir esa montaña emocional otra vez. Ibsen piensa: entonces, ¿para qué sirve todo esto? Compré tus útiles escolares, te compré uniforme, pagué la matrícula, te di amor, te cuide. Y ahora, en lugar de ver frutos, ve una higa dispersa, frustrada, desconectada. Y así fue como María fue recompensada de ese día. Pobre María, ese fue sin duda el peor día de su vida. Pero la madre no quedó satisfecha con la simple confesión de María. Le dijo: mira, ahí te voy a castigar toda la tarde, lavarás la ropa. Ahora, lavar la ropa no debería ser un castigo para nadie. Es un trabajo digno, necesario. Pero para una niña de 12 años, y en esa circunstancia fue un castigo muy duro. Pobre María, una montaña de ropa sucia, esperándola, y el sol de la tarde cayendo lento como burlándose de su tristeza. Y mientras ella lavaba, pensaba en su examen, en su padre, en su madre, en todo lo que había salido mal. Ese día parecía eterno,
pero hacia las 5 de la tarde. Cuando ya casi terminaba, escuchó algo que le hizo levantar la cabeza, un silbido suave detrás de la pared, y lo reconoció al instante. Era Pedrito, por fin algo bueno en el día. Al menos Pedrito no gritaba, Pedrito no regañaba, Pedrito no daba clases, Pedrito no corregía. Pedrito solo tenía besos y abrazos. ¿No es eso algo bueno?, pensó María, aunque esté castigada. Al menos Pedrito me quiere. Y la madre en ese momento se distrajo un poco. Y María, aprovechando la oportunidad, dejó la ropa a un lado y salió de puntillas hacia el fondo del jardín. Ayer estaba Pedrito esperando detrás de una columna, como Homero esperando de Julieta. Se miraron, se sonrieron, se acercaron. Pero en ese mismo instante, el padre regresaba del trabajo y cuando cruzó la esquina los vio. Ya era demasiado la mañana siguiente. María recibió una buena reprensión. El padre la llamó, le jaló la oreja como suelen hacer los padres latinoamericanos. Y con voz firme le dijo: te dije que no quería verte con ese muchacho. La mandó de inmediato a casa y luego fue por Pedrito, lo agarró de la camisa, lo sacudió con fuerza y con voz alta, muy alta, le dijo: no quiero verte nunca más cerca de mi hija. El padre estaba tenso, estaba enojado, estaba herido, y los vecinos asomaban la cabeza por la ventana, uno tras otro, a ver qué pasaba a la calle. Y María, la pobre María, no sabía dónde meterse de la vergüenza. Corrió rápido a casa, a esconderse en su cuarto, mientras Pedrito salía desesperado, sin mirar atrás. Y así llegó la noche. María se puso el pijama, se acostó, y cuando apoyó la cabeza sobre la almohada, algo vino a su mente. Tengo que orar, porque los que creen en Dios no se duermen sin orar. Eso fue lo que le enseñaron desde que era niña, antes de cerrar los ojos. Hablas con tu Padre del cielo. Pero esa noche no quería llorar. Acostada mirando al techo tampoco quería orar. Estaba triste, muy triste. Enojada con la vida, enojada con el mundo, enojada con todo, y tenía apenas 12 años. Para ese había sido el peor día de su vida. Todo parecía estar mal. Todo era injusto, pesado, confuso, y no quería hablar con nadie, ni con su mamá, ni con su papá, y mucho menos con Dios. No quería orar, no quería hacer nada. Solo quería cerrar los ojos y que todo se apagara. Pero había algo dentro de ella, una vocecita, la conciencia quizás, o tal vez el susurro del espíritu, que no la dejaba en paz. Porque ella sabía que un creciente no se duerme sin orar. Así la habían creado, así lo había visto en casa, así lo había vivido siempre. Y aunque no tenía ganas, aunque no sentía fuerzas, aunque por dentro todo estaba oscuro, se contuvo, se obligó, ya levantó, se arrodilló junto a la cama y con voz bollo, casi mecánica, oro como todas las noches: Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Señor, por darme un día tan hermoso. Por favor, dame una noche tranquila. Pero por dentro pensaba, de verdad fue un día hermoso. ¿Y por qué dice eso, María? ¿Por qué oras así? Si tu corazón está roto, ¿por qué hace lo mismo todas las noches? Porque te enseñaron una oración de memoria, porque la repita es sin pensar. Y dime, ¿crees que Dios desde el cielo, escuchar esas palabras como si fueran sinceras, crees que les está esperando que repita lo mismo de siempre? Querido amigo, querida amiga, Dios no se impresiona por palabras bonitas ni por fórmulas memorizadas. Dios quiere tu corazón. Aunque esté triste, aunque esté enojado, aunque no tenga ganas de hablar, Dios no te pide perfección, te pide sinceridad. Él no necesita que lo adules, solo quiere que sea tú, que le diga lo que realmente sientes. Así como un hijo habla con su padre con confianza, sola, lagrimosa, con verdad, María, hija maravillosa, así diría Dios. Mirando desde el cielo, no quieres orar, pero te controlas. Te levantas, te arrodillas y oras.
Ese es el tipo de hijo que yo quiero, ese es el corazón que busco. Todos mis hijos deberían ser así, porque lo que Dios ve, querido amigo, no son simplemente palabras. Él ve la lucha del corazón, ve el esfuerzo, ve cuando estás cansado, herido, sin fuerzas, y aún así el buscalo. Eso conmueve el corazón de Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando alguien te miente, duela. Sí, claro que duele, pero no tanto como cuando te miente alguien a quien amas de verdad. Ahí sí, el dolor es profundo, punzante, inolvidable. Ahora escúchame bien, Dios ama a María, la ama profundamente para Jesús. María es uno de los tesoros más preciosos en esta tierra. Él la ve arrodillada, orando, aunque en su corazón no haya alegría, aunque sus palabras no salgan de la alma. Gracias, Señor, por un día hermoso, por un día realmente hermoso, pero María sabe que no fue un día hermoso. No quiere fingir, no puede fingir y fingir, querido hermano. ¿Sabes qué es? Es decir, algo que no sientes, como cuando comes algo que no te gusta y aún así dices, delicioso. O haces un trabajo que detestas, pero sonríes y dices, me encanta. Eso es fingir. De decir algo que no corresponde con lo que sientes es mentiro. Dios no quiere eso. Dios no necesita que lo engañes con frases vacías. Él quiere tu verdad, quiere que abrace el alma. Imagínate que fuera diferente. Imagínate que María, así acostada, recordara que debe orar aunque no quiera. Y en lugar de repetir lo mismo, simplemente mirar al cielo y dijera, Señor, sé que debo orar, pero hoy no tengo ganas, estoy triste, estoy enojada, siento que todo está mal. No entiendo muchas cosas, pero aquí estoy y tenés ese sitio. Ah, querido amigo, esa oración dicha con sinceridad, con el alma desnuda, vale más que 1000 repeticiones vacías. Dios no busca discursos, Dios busca corazones. Desde niña me enseñaron que no puedo dormir sin orar así. Empieza su oración María con la voz quebrada. Y quiero orar, Señor, porque no quiero entristecerte, pero hoy no tengo ganas. Estoy muy triste. Nada me ha salido bien. Querido hermano, querida hermana, ¿te has sentido así alguna vez? Has querido orar, pero no encuentras las palabras. Eso le pasó a María, tú lo sabes, Señor. Esta mañana yo dormía tranquila. Podría haberme levantado feliz, con ilusión, para ir a la escuela, pero no. Mi padre entró en el cuarto sin decir nada, solo lanzó acusaciones, gritos, amenazas. Y yo ya no aguanté más. Después de eso, no pude volver a dormir. Me levanté con los ojos hinchados. Ni siquiera tenía hambre, no desayuné y así vacía por dentro. Fue a la escuela cuando recibió el examen, lo miré y no sabía qué poner, las respuestas no me venían a la mente. Nada. Señor, nada me salía bien. Volvió a casa cargando el peso de un día oscuro. Y cuando mi madre me habló, yo sé que me ama. Pero esas palabras me dolieron, me hicieron sentir aún peor. Y toda la tarde estuve lavando ropa con lágrimas escondidas en el jabón. Y ahora escucha esto. Querido gente, porque así lo cuenta ella. Era como las 5 cuando Pedrito llegó, silbo como siempre. Yo salí, quería verlo, quería al menos por un momento sentir que todo estaba bien. Pero apareció mi padre. Señor, y armó un escándalo en plena calle. Los vecinos abrieron las ventanas, todos miraban. María deseaba desaparecer. El grito le dijo cosas horribles, sino luego le dio una ofetada delante de todos. Y ahora, entre lagrimos, María le dice a Dios, no sé cómo voy a salir mañana a la calle. Todos me mirarán a mí y a Pedrito. Tal vez él ya no vuelva a buscarme y lo entiendo, Señor. Pero tú sabes cuánto deseo estar con él en ese lugar. Ese lugar quizás no es un sitio físico, quizás es solo ese pequeño espacio en el alma donde una niña quiere sentirse amada, aceptada, en paz. Hermanos, ¿cuántas Marías hay por ahí calladas, viviendo este tipo de dolor? Y aún así se arrodillan y oran.
no con palabras bonitas, no con fórmulas, sino con el corazón herido, pero sincero. Y saben que esa oración vale más que 1000 sermones, porque es real, porque es humana, porque santa Dios ahora, perdóname, pero pastor, si ya he orado, claro, si has orado, pero ¿qué es orar realmente? Querido, la verdadera oración no es repetir palabras bonitas. La verdadera oración, dice el espíritu de profecía, es abrir el corazón a Dios como un amigo. Así de sencillo, así de profundo. No es recitar frases aprendidas de memoria, no es aparentar piedad, es hablar con Dios como hablas con tu mejor amigo, sin moscaras, sin hipocresía, sin protocolo. ¿Ha visto cómo se saludan los amigos cuando se ven a diario, se miran, se sonríen y se dicen, hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú también bien? Hola. Y al día siguiente lo mismo, hola, ¿cómo has estado? Bien, gracias a Dios. Y tú bien también, hola, así son los amigos, conversan, se cuentan la vida. Y cuando se sientan a hablar, hablan de todo. Hablan de fútbol, del trabajo, de los hijos, de politizos. Uno dice, estoy pensando comprarme un coche nuevo. Y el otro le responde, ¿qué modelo? Tal vez es un Ford. No, ese no. Mejor cómprate un Toyota. Y así van hablando, compartiendo, opinando, riéndose, hablando del Barcelona, del Real Madrid, del Valencia, hablan de butragueño, de política internacional, de economía, hasta de espías si hace falta. Eso hacen los amigos, hablan de todo, y eso es lo que Dios quiere contigo, que le abra tu corazón, que converse con Él, que le cuentes tus alegrías, tus miedos, tus planes, que le hables como un padre, como a tu mejor amigo. ¿Por qué para Dios tú no eres un número, eres su hijo? Y Él, Daniel, escuchar tu voz, se lo has contado a alguien, ¿no? No te estoy pidiendo que levantes la mano, solo te hago una pregunta ahí donde estás. Cuando estás a solas con Dios, ¿le has contado eso? ¿Le has hablado, por ejemplo, de los espías? ¿No lo has hecho? ¿Y por qué no se lo cuentas a Dios? Pero sí se lo cuentas a un amigo. Dime, porque la razón es simple. Muy simple. Tu amigo es tu amigo, pero Dios no es tu amigo. Y esa, querido, es una de las grandes tragedias de la vida cristiana. A Dios lo hemos puesto allá arriba, en lo alto, en un trono lejano, inalcanzable, como si Él solo pudiera tratar con cosas espirituales, santificación, perdón. Y claro, tú mismo te dices, con Dios solo hablo de eso, solo de los santos, de lo espiritual. ¿Y qué pasa con el arroz y los frijoles y con el trabajo, con el coche, con los hijos, con la renta, con la cuenta del banco, con el dolor de estómago, con el cansancio que sientes? Ah, no, eso es mío, eso Dios no lo toca. Yo me encargo, qué error tan grande, hemos dividido la vida en compartimentos, uno para Dios, otro para mí, uno para lo espiritual, otro para lo cotidiano. Pero querido, Dios no quiere vivir en una parte de tu vida. Él quiere vivir contigo en todo. Dios no solo quiere ser tu creador y tu redentor, Él quiere ser tu sustentador. Jesús no vino solo para salvarte, vino también para caminar contigo, para escucharte, para reír contigo, para llorar contigo. Él quiere ser tu amigo, un amigo real, un amigo de verdad. Dios no quiere que lo pongas a un lado. Él no quiere ser un visitante ocasional en tu vida. No quiere que lo deje fuera, observando desde la distancia. Él quiere formar parte de tu día, de cada momento. Cuando cocinas, cuando manejas, cuando trabajas, cuando estás en una reunión con amigos, o yugando, o riéndote con los tuyos. Jesús quiere estar allí contigo, pero nosotros, ¿qué hacemos? Programamos a Dios. Lo colocamos en un rincón, lo dejamos solo para los asuntos espirituales. El sábado, la iglesia, la oración por los alimentos y nada más. Y así vivimos, solo con una fe de apariencia, sin compañía, con una vida que parece cristiana, pero con un Dios ausente. Ahora algunos me preguntan, pastor, ¿cómo hace alguien para orar 2 horas? Yo cuando oro 5 minutos ya no sé qué decir. ¿Sabes por qué te pasa eso? Porque tu oración es una rutina. Una fórmula solo dice, Padre nuestro que estás en los cielos.
santificado sea tu nombre, perdona mis pecados, dame una noche tranquila, buen descanso, amén. Eso te lleva 1 minuto, quizás 2. Y si eres generoso y empiezas a orar por tu tío, por el primo de tu tío, por el hermano del primo, del cunado, del vecino, igual nos pasa de 5 minutos. Y después no sabes qué más decir, sabe lo que eso significa, que nunca se ha aprendido a orar de verdad. Porque orar no es solo pedir y pedir, como si Dios fuera un cajero automático celestial. Imagina que cada vez que ves a tu mejor amigo, lo único que hace es pedirle, dame pan, dame dinero, dame esto, dame aquello. ¿Tú crees que esa relación sobreviviría, no? Claro que no. Una relación verdadera se basa en diálogo, en confianza, en compartir, en abrir el corazón. Así es la oración. La oración es estar con Dios, no solo pedirle cosas, es conversar, es llorar si es necesario, es reír, es guardar silencio, es disfrutar su presencia. Dame esto, dame aquello. ¿Qué clase de amistad es esa? Los amigos no se reúnen solo para pedir y pedir y pedir, no. Queridos, los amigos conversan, hablan, comparten, disfrutan estar juntos. Sabes, en Brasil, y una fiesta muy bonita, los amigos se reúnen, tocan tambores por todos lados, y mientras los tambores suenan, ellos conversan, pero no están hablando de algo profundo ni importante, no. Están hablando por hablar, como decimos por ahí, están gastando palabras. Solo hablan porque sí, y sabes, porque lo hacen. Porque les gusta estar juntos, porque disfrutan de la compañía, porque conversar también es una manera de amar. Y si tú observas a los jubilados, esos que se han vivido mucho, ellos se reúnen por la tarde, se sientan y ahí están algunos con su cerveza, otros con su mate, con su té, y comienza a hablar, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y tú, 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 y tú. Y tú, 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 y tú. Y tú, 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 y tú. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y de pronto saltan a Sartre y luego regresan otra vez al partido del domingo, van y vienen, saltan y un tema al otro, y todo eso solo por el gusto de conversar. Querido, eso es hora con Jesús. No necesitas una lista perfecta ni palabras elegantes. Solo necesitas un corazón dispuesto. Habla con Él. Cuéntale, Señor, hoy no me siento bien, estoy cansado, no sé qué hacer, tengo miedo. Eso es oración, es hablar con Jesús, es caminar con Él, es abrirle la alma y descansar en su presencia. Mis hijos no hacen lo que yo quisiera y eso me preocupa el matrimonio de mi hija. También me inquieta el matrimonio de mi hijo. Mira, Señor, no me siento cómodo con esta situación. Hay cosas que no entiendo y que me duelen, yo de más. Necesito unos zapatos nuevos, pero mi sueldo no llega si no está dentro de 15 días. ¿Qué hago? Habla con Dios. Cuéntale tus sueños, tus alegrías, tus tristezas, tus encuentros y también tus frustraciones. Cuéntaselas a Él. Habla, pastor. Quiere decir que esa es una forma de orarse. Querido, una forma muy simple, muy profunda. Cuando llegue la noche, arrodíllate en silencio y dile, Señor, te voy a contar mi día. Así como se lo contaría a un amigo, dile así, con tus palabras. Me desperté a las 6 de la mañana. Afuera todavía estaba oscuro, hacía frío, pero tenía que estar a las 7:30 al otro lado de la ciudad. Corrí rápido para alcanzar el metro, pero llegué un segundo tarde. El metro ya se había ido, llegué tarde al trabajo, el jefe me miró molesto y yo solo pensaba, Señor, no estoy contento con este trabajo. Este trabajo exige mucho, pero paga poco. Tengo que ir desde un extremo de la ciudad hasta el otro y al mediodía ni siquiera tengo tiempo para almorzar bien, como algo rápido, algo frío y sigo y la verdad no estoy feliz.
Y ahí, en ese momento, míralo a él y pregunta al Señor, ¿tú qué piensas? ¿Por qué, querido? Orar, eso es abrir tu vida delante de Dios. Es permitirle entrar en cada rincón de tu historia. Es saber que Él no solo escucha, Él comprende, Él se interesa y Él responder. Señor, me ayudará a encontrar un trabajo nuevo, uno donde tenga un poco más de tiempo, porque la verdad no quiero vivir solo para sobrevivir. Pero por otro lado tengo miedo. Y si pierdo este trabajo y si me quedo sin nada, ¿cómo voy a sostener a mi familia? ¿Cómo voy a vivir? Tengo una esposa, tengo hijos, tengo que mantenerlos. No puedo jugar con eso. Y por supuesto me preguntó, ¿qué hago? Señor, renuncio, saco la indemnización y empiezo algo propio, vendo algunos snacks, algo pequeño. ¿Tú qué piensas? ¿Sabes que, querido, eso es hora, eso es conversar con Dios? Es abrirle el corazón, contarle todo sin filtros. Señor, esta noche fui al teatro. Vi a una mujer hermosa. ¿Tú crees que podría ser ella? ¿Será que es la persona con la que debo formar una familia? ¿Tú qué piensas? Díselo. Díselo todo, entregar tu vida, yo he jugisto. Y después, háblale de todo. Cuéntale de la cocina, del dinero, del fútbol, de los zapatos rotos, de tu cuenta bancaria, de tus sueños y también de tus miedos. Cuéntale lo mismo que le contarías a un amigo. Y cuando te des cuenta han pasado 2 horas, 2 horas, sí, 2 horas conversando con Dios. Y si te duerme mientras hablas con Él, no te preocupes. Eso no es pecado. Eso significa que has entrado en otra dimensión, la dimensión de la confianza, la dimensión de la comunión verdadera con Jesús. Hay personas que han escapado de la monotonía, que han salido del piloto automático de la vida y han entrado a la maravillosa dimensión de la amistad con Cristo. ¿Alguna vez has hablado así con tu esposo, con tu esposa? 2 personas que se llaman, se quedan hablando en la noche y no es que tengan una agenda, yoblome espontáneamente, así quiere Dios que hables con Él. No como quien cumple un deber religioso, sino como quien se sienta con su mejor amigo y le dice, Señor, aquí está mi vida. ¿Qué piensas tú? Mira, algunas veces viste una pareja conversando por la noche, una persona ya está dormida cerrado y la otra sigue hablando sola, sigue hablando porque le gusta estar con quien ama. ¿Por qué no hace eso con Dios? ¿Habla así con Él? Conversa. Cuéntala, eso es la oración. Y Jesús mismo lo dijo, cuando ores, no seas hipócrita, no fiñas, no repita palabras vacías. Como hacen algunos, no hables solo por hablar, habla lo que sientes. Si a veces sientes que Dios no ha sido justo contigo, díselo. Si crees que Él se está demorando demasiado en responder tus oraciones, díselo también. O tú crees que a Dios le ofenden tus sentimientos sinceros, no Él es tu Padre. Él quiere escuchar tu verdad. Yo tengo 4 hijos. Y durante años trabajé con jóvenes, con adolescentes, conozco a 10, 20, 50, muchos. Pero quiero contarte algo de mi hijo menor. Cuando era pequeño, él tenía un asunto serio con el color verde. No le gustaba nada verde. No le gustaba el muslo de pollo si tenía perejila encima. No le gustaba la espinaca. No le gustaba el arroz con cilantro. Nada, absolutamente nada verde. Un día nos sentamos a la mesa y todo era verde. Incluso la pasta estaba verde por la albahaca que le habíamos puesto, y él miró la mesa, se quedó serio y dijo con convicción, hoy todos son plantas. No me gustan las plantas y claro, nosotros intentamos guiarlo espiritualmente. No, hijo, ora por los alimentos. Y él nos miró, frunció el Señor y dijo, no quiero, me siento mal. No estaba contento, no le gustaba esa comida. Y lo dijo, ¿sabes que eso es lo que Dios quiere de ti? Esa sinceridad, esa transparencia, esa verdad sin adornos. No tienes que ocultar tu malestar, ni disfrazar tus palabras con lenguaje religioso. Dios te entiende, Él te conoce. Y Él prefiere 1000 veces una oración honesta que un discurso vacío y sin alma.
Mira, él sabía que esa comida sería un sacrificio, pero aún así perseveramos y finalmente oró y dijo con sinceridad: sí, Padre amado, estoy triste, solo hay plantas para comer. Y yo pensé, si fuera mayor, tal vez diría: gracias, Padre, por esta deliciosa comida que has puesto sobre esta mesa, tal vez, pero en ese momento digo lo que sentía. Y eso fue suficiente. Por eso, querido, por eso Dios dice: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Porque los niños no ocultan, no disimulan, no intentan impresionar a nadie, simplemente dicen lo que sienten, y eso es lo que Dios espera de ti, de mí. No necesitamos esconderle nada, no hace falta disfrazar lo que hay en el corazón. Ábrele tu alma, dile lo que realmente sientes. ¿Te duele? Ocultíselo. ¿Estás decepcionado? Cuéntaselo. ¿Sientes que no puede más? Habla con él. Pastor, ¿y por qué a veces siento que mi oración no pasa del techo? Te ha pasado a mí también. Y recuerdo que cuando era joven fui a una semana de oración y le pregunté al pastor que dirigía las charlas: pastor, ¿por qué cuando oro siento que mi oración no pasa del techo? Y él, sonriendo, me dijo: hija, la solución es muy sencilla, ahora la iré libre. Claro, estaba brumiendo, no me estaba dando la verdadera respuesta, pero ¿sabes qué? Aunque suene gracioso, esa respuesta escondía algo más profundo. La oración no tiene que pasar un techo físico, porque la verdadera barrera no está arriba, está adentro. A veces somos nosotros mismos quienes no nos abrimos. Somos nosotros quienes no le hablamos a Dios como un amigo. Entonces la oración no fluye, no hay comunión. Pero cuando te abre como un niño, cuando deja de fingir y hablas desde la alma, entonces, querido, no hay techo que pueda detener la voz de un corazón sincero. Y cuando digo que mis oraciones no pasan, en realidad, no quiero decir que no pasan por el techo. Lo que quiero decir es: Señor, siento que no me escuchas, oro, pero tengo la sensación de que estás en silencio. Hablo, pero parece que no hay respuesta. Clamo, pero todo queda suspendido en el aire. Hoy, querido, descubrir el secreto de por qué a veces sentimos eso. ¿Sabes cuál es? Porque en tu mente Dios está lejos, están en la estratosfera, en el séptimo cielo, laísimos. Y entonces, claro, tú piensas que tu oración tiene que subir, atravesar las nubes, romper la atmósfera, tocar el cielo. Pero escucha bien esto: cuando ores, no ores a un Dios lejano, ahora a alguien que está justo a tu lado. No necesitas que tu oración pase por el techo. Necesitas saber que Jesús está contigo, aquí mismo, ahora mismo Él está a tu lado. Quiere estar contigo, quiere vivir contigo, quiere escuchar lo que dice, quiere envolverte con su amor. Así que por la noche, cuando te acuestas, cuando apagues la luz y todo esté en silencio, cierra los ojos y abre el corazón y dile: querido Jesús, estás aquí conmigo. De ese mes de costar mi cabeza sobre tu pecho, déjame contarte lo que siento. Estoy dolido, estas situaciones me duelen, no puedo soportarla más. Estoy cansado, Jesús, estoy exhausto. Y Él no va a interrumpir, tú vas a escuchar y tú vas a sentir algo que no se puede explicar con palabras: la paz de saber que no estás solo. Señor, te necesito, no puedo verte, no puedo tocarte, pero sé que estás aquí, sé que me estás escuchando. Y entonces, querido, abre tu corazón, ábrelo sin miedo, con confianza. Como un niño que le habla a su padre. Algunos vienen a mí y me dicen: pastor, cuando oro no me puedo concentrar, mi pensamiento se dispersa, se me van por todos lados. Y yo les pregunto: ¿ya dónde se van tus pensamientos? Uno me dijo: bueno, cuando oro recuerdo que mañana tengo un examen de historia. Entonces yo le respondí: perfecto. La próxima vez que ores y recuerdes el examen de historia, no te sientas culpable, no digas: ay, no debo pensar en eso, no luches contra el pensamiento, his de lo ajus. Señor, me acordé del examen de historia. Y ahí cuentas el otro, estudiado esto, aquello y aquello otro. Todavía me cuesta entender esta parte, me siento nervioso, pero quiero confiar en ti.
y sin darte cuenta estás orando y repasando para el examen al mismo tiempo, te das cuenta dos cosas a la vez, oras y estudias. ¿Y por qué sentir culpa por eso? ¿Quién te dijo que la oración tenía que ser una batalla contra tu mente? ¿Por qué hacemos que la vida cristiana sea tan difícil, tan rígida, tan complicada, cuando en realidad puede ser hermosa? Y Sempo, querido, habla con Dios en tus palabras, en tu idioma, con tus pensamientos, incluso con tus distracciones. Porque si le perteneces, hasta dos distracciones le pertenecen a Él. Y Él te va a escuchar porque te ama y porque para Él tú eres lo más importante. Y a medida que crees en esta amistad, en esta comunión con Jesús, comienza a confiar en un Dios que no ves con los ojos, pero que sientes con el alma. Porque, querido, así como en la vida de una pareja, hay una intimidad profunda, un espacio que nadie más conoce, que solo les pertenece a los dos en tu vida con Jesús. También hay un lugar secreto, un rincón del alma solo tuyo y de Jesús. Nadie más entra ahí. Y cuando aprendes a vivir con Él, cuando hablas con Él cada día, cuando abres tu corazón y lo dejas entrar en tu mundo, en tu vida, en tus lucas, entonces poco a poco empiezas a confiar de una manera que mueve montañas. Hoy voy a contarte algo que nunca he contado públicamente en toda mi vida, pero hoy te lo voy a contar. Fue iniciar en la selva, en lo profundo de la selva amazónica. Trabajé 3 años como misionero entre los indígenas de una tribu llamada la tribu Campa, una comunidad escondida en lo más profundo de la región amazónica de mi país. Viví con ellos, dormí en sus chozas, comí su comida, aprendí su idioma, dedicó 3 años de mi vida al servicio de Dios, llevando el evangelio a aquella gente sencilla, hermosa. Y fue allí entre ellos que aprendí a amar a Jesús. Y lo más hermoso, sentí su amor por mí. Pero un día salí de camino, salí por la mañana, y cuando ya eran como las 3 de la tarde, yo pensaba que estaba cerca de la siguiente aldea, pero no estaba tan cerca como creía. El camino se hizo largo, el sol quemeaba, no había sombra, no había agua, tenía hambre, tenía sed, y en un momento me sentía descansar en medio de la selva. Y fue en ese silencio, en esa soledad, en esa fatiga, donde algo maravilloso sucedió. Solo quedaba un trecho más, subir una colina y luego descender hacia la aldea, pero ya no podía más. En medio de la selva amazónica había un árbol caído. Y decidí sentarme junto a él, abrir la mochila y la dejo a un lado, metí la mano en el bolsillo y encontré unas hojas de papel arrugadas, empecé a romperla distraídamente sin pensar. Y luego miré hacia el cielo y dije, Señor Dios, tengo hambre, tengo sed. Y luego recordé la historia de Elías y le dije, Señor, un día tu siervo Elías tuvo hambre y tú enviaste cuervos para alimentarlo. ¿Por qué no haces eso conmigo? Manda un cuervo. Señor, uno solo, que venga volando por encima de los árboles y me trae un poco de pan, un poco de agua y me quede allí esperando. Espero unos minutos mirando al cielo, mirando entre las ramas, esperando que apareciera un cuervo, pero no apareció nada. Y entonces dentro de mí pensé que audazo, que atrevido, Elías es Elías. Y yo soy yo, pero en ese instante el Espíritu me trajo un versículo a la mente. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Eso dice la Escritura. Elías también era humano. Como yo, como tú, tuvo miedo, se sintió solo, se escondió debajo de un árbol y pidió morir. Y sin embargo Dios lo escuchó, Dios lo usó, Dios lo sostuvo. Entonces entendí que no se trata de ser como Elías, se trata de confiar en el mismo Dios de Elías. La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, ¿cuál era la diferencia? La diferencia, querido, es que Elías salió de la monotonía de la vida y entró en la profundidad de una comunión personal, íntima con Dios. Tan íntima que un día pudo decir con fe, Señor,
envía a mí un cuerpo con comida. Y el cuerpo vino, y ahí estaba yo en medio de la selva, sentado al lado de un árbol caído, con hambre, con sed, y diciendo lo mismo: Señor, llame comida. Pero el cuerpo no vino, no apareció nada. Entonces me levanté, recogí mi mochila y seguí caminando, subí la colina, y cuando llegué a la cima vi algo que me sorprendió: un jardín de juca en plena selva amazónica, un jardín bien cuidado, verde, vivo, como un milagro en medio de la nada. Y entonces me alegré, porque eso solo podía significar una cosa: la aldea estaba cerca. O en medio del jardín vi una choza, y cuando me acerqué una mujer salió, me miró y volvió a entrar. Yo no dije nada, estaba cansado, solo esperé. Entonces la mujer salió de nuevo y trajo una jarra de agua. No me dijo nada, solo la dejó allí, junto a mí. Y volví a entrar. Entendí que me estaba invitando a beber. Tomé la jarra y antes de lavarme la cara, porque estaba sudado, agotado, agua fresca, agua prendita, y mientras bebía, la mujer volvía a salir con un plato de comida, medio arroz y frijoles blancos. En todos mis años en el Amazonas nunca había visto frijoles blancos, pero no era momento de hacer preguntas. La mujer no me miró, no dijo una sola palabra. Solo extendió el plato, me lo entregó y volvió a entrar. Y yo me senté, comí y le di gracias a Dios, porque tal vez no vino un cuerpo volando del cielo, pero Dios ya había enviado a esa mujer. Ya había preparado el agua, ya había preparado la comida, ya estaba cuidando de mí. Y ahí, sentado con el plato en las manos, levanté la mirada al cielo y oré: Señor, no me enviaste un cuervo, pero me diste esta mujer. Una mujer pobre, sencilla, tímida, que ni siquiera quiso hablar conmigo, pero me dio comida. Y Pselo me dio agua. Gracias. Señor, cuando terminé de comer me acerqué a la choza y le agradecía. Le pregunté dónde quedaba la aldea y con un gesto me indicó el camino. Efectivamente, media hora después llegué. Allí me quedé 3-4 días junto a los hermanos indígenas. Compartimos la fe, cantamos, ahora estudiamos la palabra. Hay fíjero hermoso. Y luego llegó el momento de regresar. Dije que me iba y uno de los hermanos se ofreció: pastor, yo lo acompaño. Le dije que no hacía falta. No, yo lo llevaré hasta el río, insistió. Así que fuimos caminando. Pero en el camino él tomó una ruta diferente. Le dije: no, quiero ir por allá porque quiero agradecer a la anciana que me dio comida el otro día. Y él me miró y preguntó: ¿qué anciana? Una anciana vivía en una choza cerca de un arbusto de juca. Ella me dio agua y comida. Y entonces él dijo algo que me heló la alma: pastor, no hay nada por allá, solo selva. No le dije: yo estuve así, vi la juca, vi la sosa, vi a la mujer. Él me respondió: pastor, soy cazador, he caminado toda esa zona, la conozco bien. Ahí no hay nada, solo árboles, monte, selva. Y yo insistí: te lo voy a mostrar, vamos. Fuimos, caminamos. Y cuando llegamos al lugar no había nada. No había jardín, no había choza, no había mujer, no había ni rastro. Él me miró y yo lo miré también. Y comprender algo que nunca olvidaré. Algunas veces he contado algo que sabes que viviste, pero otros no lo creen. Yo viví eso. Y aunque nadie lo crea, yo sé lo que viví. Y sé quién me dio de comer fue Dios. No envió un cuerpo, envió un ángel. Y ese día una vez más descubrí que los que caminan con Jesús nunca están solos. Y sabes, cuando uno vive algo tan real, tan profundo y otros no te creen, no sabes cómo explicarlo y empiezas a sentirte un poco tonto, porque tú sabes que es verdad, tú lo viviste, lo sentiste, pero el otro te mira con duda. Y cuando ese hermano me miró con esos ojos compasivos, entendí lo que quería decirme. Sin hablar, pobrecito, ya está alucinando, y eso me inquietó. Porque yo quería demostrarle que era verdad, pero no había manera. Entonces le dije: miga, te voy a probar algo. De atrás de esa colina hay un árbol caído, yo me senté allí, rasgué papel. Esos papeles seguramente todavía está ahí. Fuimos, subimos la colina, miramos alrededor y ahí estaba el árbol caído. Las ollas rotas, las señales.
las huesas de que yo estuve allí. Entonces seguimos caminando y llegamos a donde yo había visto el jardín de Juca. Pero ya no había sombra, ni Juca, ni choza, ni mujer. Y en ese momento sentí algo que me recorrió desde los pies hasta la cabeza. Y mi corazón tembló. Dios no se equivocó en enviar cuerpos a Elías. Y tampoco se equivocó conmigo, porque mi Dios es real, Él existe. Él sabía que yo necesitaba comer y más aún, Él sabía que yo necesitaba crecer en la fe. Y en medio de la inmensa selva amazónica, llena de árboles, de sombras, de misterios, Él abrió un claro, levantó una choza y silo en medio comida. Mi Dios es real, aunque nadie lo entienda. Aunque yo mismo no pueda tocarlo ni verlo, yo sé que Él está y por qué Él está. Yo puedo seguir caminando. Él es real. Y a lo largo de toda mi vida, queridos amigos, he visto a ese Dios real manifestarse una y otra vez, cada vez con más claridad, cada vez con más poder. He sido testigo de cambios milagrosos. He visto vidas restauradas, cadenas rotas, corazones sanados. Y por eso te digo, a Concertes Dios existe, está vivo. Y está orando anoche, un joven se levantó y públicamente aceptó a Jesús. ¿Sabes lo que eso significa? Ese joven ni siquiera tenía la intención de entrar aquí, solo pasaba por la calle y le preguntó a alguien qué está pasando ahí dentro. Y esa persona le respondió, estamos hablando de Jesús, ¿querés entrar? Y él dijo, claro que sí, entró y el lunes regresó solo y le confesó a alguien con sinceridad, no puedo avanzar, porque avanzar es un compromiso y no estoy listo, me gusta lo que escucho. Estoy buscando respuestas y creo que las encontré, pero no puedo avanzar. Sin embargo, ayer fuiste el primero en levantarte. El único, un joven que el viernes ni siquiera sabía todo lo que se había hablado aquí, fue tocado por Dios. Y eso, querido, eso quiere decir que mi Dios existe, Él es real, está obrando poderosamente en sus vidas. Y por eso esta noche te hago una invitación muy especial. Voy a invitar a Angelita que pase y cante. Y mientras ella canta, no quiero que nadie se levante, no quiero que camines hacia adelante, ¿no? Quiero que te quede en tu lugar, tranquilo, en silencio. Y mientras Angelita cantas una oración en tu corazón, solo tus videos, dile así, Señor, nunca he hablado contigo, pero desde hoy quiero abrirte mi corazón. Cuando llegue la noche quiero sentarme contigo, contarte lo que viví, lo que sentí. Quiero conversar contigo como un amigo, como un hijo, como alguien que cree que tú eres real.